Bueno, mis hermanos, ya estamos prácticamente en las últimas enseñanzas acerca de la justificación de los pecadores por medio de la fe en Cristo. Hace una semana estuvimos hablando de los beneficiarios o de los receptores de esa justificación. Y vimos esta enseñanza y vimos que los receptores de esta justificación los vimos en tres perspectivas. Lo vimos primero bajo el punto de vista de Dios, ¿cierto? En cuanto al decreto de Dios. Y vimos que estos beneficiarios de la justificación eran los escogidos de Dios. Eso fue lo que vimos. Pero también vimos que estos justificados, que estos receptores de la justificación, también los vimos bajo el punto de vista de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y dijimos que bajo esta obra, los justificados eran ¿quiénes? Los que creen en Cristo Jesús. Y por último, vimos que los receptores de la justificación eran en sí mismos impíos pecadores. Eso fue lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando que ese era el estado natural de todos los hombres, de impíos pecadores, aún de los escogidos de Dios, hasta el momento en que llega la obra de salvación sobre sus almas. Siendo así, hermanos, hoy, después de haberles dado este repaso para que lo recuerden, porque si no lo recuerdan, pues no se van a perder. Siendo así, hoy vamos a continuar analizando el tema de la justificación, pero hoy lo vamos a hacer bajo otro asunto. Y es, si ya vimos a estos, ¿quiénes son los receptores de la justificación? Veamos entonces de qué son justificados estas personas. ¿De qué son justificados aquellos que son beneficiarios de la justificación? Eso es lo que vamos a estar analizando y viendo el día de hoy en esta mañana. Así que si usted y yo sabemos y recordamos que los justificados son aquellos hombres y mujeres impíos, tenemos que saber también de qué es que fueron justificados esos hombres y mujeres impíos. Y mire, fácilmente usted y yo podemos hablar, y si yo les preguntase a ustedes el día de hoy de qué fueron justificados esos hombres y mujeres impíos, ¿usted qué me respondería? Usted me respondería que fueron justificados de sus pecados, ¿cierto? De sus pecados. Y fácilmente, hermanos, podemos hablar de manera general y decir de qué fueron justificados, bueno, del pecado. Ahora, esa respuesta no es incorrecta. Esa respuesta no es incorrecta. Pero sí, esa respuesta tan general de ser justificado de los pecados es incompleta a la luz de la bendita obra del Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos dejar las generalidades y pasar más a lo detalle, más al detalle, más a lo específico, para que usted y yo podamos amar a Cristo. ¿Cómo amar a uno que no conocemos? ¿Cómo amarlo? Necesitamos conocerlo. Y por eso es que es importante no simplemente llegar a las generalidades, sino poder entrar un poquito más en detalle. Me quedaré corto siempre, hermanos queridos, pero en lo que el Señor nos conceda poder hablar de esta obra bendita de nuestro Señor. Para esto, hermanos, debemos retomar la definición de la palabra justificación. Debemos retomarla y con eso vuelvo y les recuerdo. La palabra justificación significa, o la justificación, según las Escrituras, es un acto declarativo, ¿recuerdan? Un acto declarativo, es decir, es un acto judicial de Dios que se realiza de pura gracia, en el cual Dios mismo, como juez justo de toda la tierra, declara que todas las demandas de su ley que fueron quebrantadas por el pecador, en este caso esos hombres y mujeres impíos, son plenamente satisfechas. Por lo cual, Dios, en ese acto declarativo, absuelve a los pecadores de la justa condenación de sus pecados. Los absuelve de recibir todo el peso de la ley que debe recaer sobre ellos y los absuelve de la culpa o responsabilidad que carga su maldad. Eso es lo que hace la justificación. Y esta palabra absolver, que les acabo de decir, que pasa en la justificación, es clave para tratar el asunto de hoy. Absolver. Es clave, hermanos, porque podemos decir entonces,
¿De qué fuimos justificados o de qué fuimos absueltos los receptores de la justificación, que éramos impíos cuando creímos en Jesucristo? ¿De qué se nos absolvió? ¿De qué es que fuimos justificados? Y una vez más podríamos llegar a responder de manera muy general y decir que del pecado. Pero nos quedaríamos cortos, hermanos. Nos quedaríamos cortos. Y qué bueno haber cantado todos los himnos que cantamos ahorita, porque prácticamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero que volvamos otra vez teniendo en cuenta el significado y la definición de la palabra justificación. Quiero que nos hagamos la imagen de un tribunal, hermanos. Quiero que nos hagamos la imagen, porque es que usted y yo, sinceramente, no crea que porque usted aquí no ha sido llevado a un tribunal es porque usted es inocente o usted es muy bueno. No, esto pasa en el tribunal de Dios. Y hagámonos la imagen de un tribunal donde usted y yo somos llevados a comparecer delante del juez. Piense si usted fuese llevado delante del juez justo de toda la tierra, que conoce todas sus palabras, que conoce todos sus pensamientos, que conoce todos sus actos, que conoce todo lo que usted ha hecho aún debajo de sus cobijas, donde usted cree que está guardadito. Piense si usted fuese llevado a comparecer delante de aquel juez. ¿Usted qué esperaría? ¿Usted qué esperaría de ser llevado ante ese juez? ¿Ah? ¿Qué esperaría usted de ser llevado ante ese juez? Ay, no, yo voy tranquilo porque el que nada debe, nada teme. Así hay muchos hoy, que creen que pueden ser llevados delante de Dios y no deben nada, no temen porque nada deben. Ay, mis amados, piense si usted fuera llevado delante de ese juez. Usted debe saber que si usted es llevado delante de ese juez, es porque hay una acusación sobre usted. Si no hubiese acusación, nadie sería llevado. ¿Sí? Así que si usted tiene una acusación para ser llevado delante del juez y esa acusación es de pecado, entonces usted es llevado delante del juez por esa acusación, por haber cometido un delito que lo hace culpable de haber transgredido la ley del Señor. Y entonces, si usted es acusado y además usted es acusado de cometer un delito, usted es culpable delante de Dios. ¿Y qué le espera a aquel que es acusado y culpable? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera? Ser sentenciado de su justa condenación. Eso es lo que pasa en el tribunal de Dios. Eso es lo que pasa. Así que en lo que les acabo de mencionar, haciéndonos la imagen de este tribunal, vemos que sobre un pecador, cuando un pecador es llevado delante del trono de Dios, delante del tribunal de Dios, hay unas cosas que recaen sobre él. ¿Qué recae sobre el pecador? Acusaciones, delitos, culpa y condenación de la cual este hombre, para ser justificado, debe ser absuelto. Acusaciones, culpa, delitos y condenación. Es de eso que el Señor Jesucristo vino a hacer. Es eso. No solamente a librarnos del pecado. Por eso es que es importante entender un poquito más en detalle estas cosas. Es de estas cosas que un pecador debe de ser descargado. Es esto lo que se le debe quitar a un pecador penalmente delante del tribunal divino. Es esto. Y yo le pregunto, ¿cómo se puede quitar usted mismo una acusación? Si es que se la está haciendo Dios, que es verdadero, que es veraz, que sabe todo lo que usted ha hecho. ¿Cómo puede usted descargarse de los delitos de los cuales el Señor le puede mostrar y se lo puede mostrar y le dice, mire, este es usted? Y usted no puede decir que no. ¿Cómo decir cuando el Señor le diga, tire la primera piedra? Y usted no la pueda tirar, porque usted es culpable delante de Dios. ¿Y qué espera? ¿Cómo puede descargarse usted de que lo único que le espera es la condenación? ¿Cómo descargarse de ello? Bueno, debemos saber que es de esto que usted y yo debemos saber, que esta culpa, esta acusación, estos delitos y esta condenación, esto fue lo que fue puesto o imputado sobre nuestro Señor Jesucristo, y fue esto lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso yo les digo, hablar de manera general de pecado cuando somos justificados nos deja con la vista corta.
Nos deja con la vista corta. Por eso el apóstol Pedro dice, el que no tiene estas cosas y abunda, tiene la vista ¿qué? Muy corta. Hermano, nos quedamos con la vista corta cuando usted y yo hablamos generalidades acerca del evangelio. Entonces, vamos a hablar de que fuimos justificados, de que fuimos absueltos, aquellos que fueron receptores y beneficiarios de esta justificación. Y para esto, lo primero que debemos saber es de qué es justificado todo aquel que cree en Cristo. ¿De qué es justificado todo aquel que cree en Cristo? Bueno, lo primero que debemos saber, a la luz de lo que yo les acabo de decir, es que un justificado en Cristo, uno que ha recibido esa bendita absolución, es justificado y es absuelto de todo, oiga bien, de todo lo que pueda ser usado para acusarlo delante de Dios para su condenación. Apúntelo, hermano, para que usted recuerde qué fue lo que Cristo hizo por usted. ¿De qué es que es justificado todo aquel que cree en Cristo? De todo lo que pueda ser usado para acusarlo delante de Dios para su condenación. Por eso cantábamos, ya ninguna mancha ¿qué? Contamina. Mire, todo lo que se pueda convertir, cualquier cosa, lo que usted pueda llegar a imaginarse, todo lo que se pueda convertir o ser una acusación sobre la persona justificada por y en Cristo, de eso es que esa persona es absuelta. De eso, de todo, de todo. Esto quiere decir que de todo crimen, que de toda falta pecaminosa, que de todo delito, que de toda acusación, que de toda debilidad, que de toda infracción de la ley, que de todo mal pensamiento, de todas estas cosas pueden ser y son que, de todas estas cosas, hermanos, que les acabo de decir y muchas más, que pueden ser y son presentadas realmente en nuestra contra y de lo cual usted y yo fuimos culpables, porque dígame de aquí, ¿quién no ha cometido crímenes? ¿Quién no ha cometido faltas pecaminosas? ¿Quién no ha hecho delitos? ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no ha infringido la ley de Dios? ¿Quién? Levante la mano. Así que todas estas cosas delante del tribunal de Dios son cosas que lo acusan a usted y lo acusan para su justa condenación. Todas estas cosas. Y es de estas cosas, mis queridos hermanos, de lo cual usted y yo éramos culpables, que fuimos justificados y absueltos en el tribunal de Dios. Es de esto. De todas estas cosas. Cualquier cosa que se pueda levantar contra un hijo de Dios es absuelto. Por eso, lo que el hermano Edwin nos acaba de leer en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, que se los vuelvo a leer. ¿Qué nos dice Romanos 8, 33, 34? Nos dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dice la Escritura. Pregunta Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí en este texto podemos observar que de toda acusación que se levante contra un creyente por la fe en Cristo, toda acusación que quiera o que busque condenarlo delante de Dios, de todas esas cosas, es justificado y es absuelto. De todo. Así que, mis hermanos, es de esto lo primero que usted y yo tenemos que tener en cuenta, de que es justificado, de que es absuelto aquel que es beneficiario de la justificación, no solamente del pecado, de la acusación y de toda acusación que pueda venir en su contra y que lo condene delante de Dios. Es lo primero que tenemos que saber. Así, mis hermanos, todo creyente en Cristo es absuelto o justificado, para verlo un poquito más en detalle, de toda la consecuencia penal del pecado original en Adán. Es que toca mirar, ¿sí? ¿Desde dónde toca mirar? Hay que mirar ¿desde dónde? Desde atrás, desde el principio. De aquellas cosas que usted y yo a veces no tomamos en cuenta, porque decimos del pecado. Pero tenemos que apuntar desde dónde empieza.
¿Por qué es que tenemos lo que tenemos? Y es de allí, hermanos, que todo creyente en Cristo es absuelto de la consecuencia penal del pecado original en Adán. Mire, hermanos, ya lo vimos. Usted y yo nacimos bajo la descendencia ¿de quién? De Adán. Adán es nuestro primer ¿qué? Padre. Él es nuestro primer padre. Y por él ser nuestro primer padre, ¿qué nos transmitió? ¿Qué nos transmitió? Una naturaleza caída, ¿cierto? Eso fue lo que nos transmitió. Y de allí es que usted y yo nacimos en pecado. Como Adán era nuestro representante de toda la raza humana, de allí es que usted y yo tenemos esa consecuencia del pecado. Ahora, hermanos, en el momento en que Adán comió del fruto que se le había prohibido comer, ¿qué pasa? Cuando él come de este fruto, cuando él desobedece a Dios y come del fruto que Dios le prohibió comer, entró en el mundo, entró la culpa. Es decir, la responsabilidad de haber desobedecido a Dios entró en el momento que Adán tomó ese fruto y comió de él. Y cuando entró la culpa, vinieron consecuencias desastrosas, no solamente para Adán, sino ¿para quién? Para todo aquel que viniera de él. ¿Por qué razón? Porque en él usted y yo éramos representados. Por lo tanto, las consecuencias que vinieron sobre él aplicaban directamente ¿a quiénes? A nosotros. ¿Y son asumidas por quiénes? También por nosotros. Esa es la realidad. Así que la responsabilidad de la transgresión que cometió Adán allí en el Edén recayó legalmente sobre toda la raza humana que fue representada en Adán. Romanos capítulo 5, versículo 19, parte A, Romanos capítulo 5, versículo 19, parte A, nos dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, es decir, legalmente tomaron la culpa y se convirtieron ¿en qué? En pecadores. Ahí está, hermanos. Esta transmisión del pecado de Adán a toda la descendencia es algo tan real, mi querido hermano, es algo tan real que Dios le dijo a Adán que si comía de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Ciertamente que moriría. Y después de que él comió, la muerte entró ¿a quién? ¿Solo a Adán? Adán vivió 930 años, hermanos. Adán vivió 930 años. Y después de él, todos los que estamos aquí cuando nacemos, empezamos ¿a qué? A morir. Y vivimos cuando mucho, 100 años. El que tenga expectativa de 100 años, tiene mucha expectativa. Porque, hermano, hoy el promedio de vida es de 50, 60, 70 años en un país como el nuestro. Así que, hermano, en Adán vinieron consecuencias desastrosas. 930 años, por lo menos vivió. Usted y yo hoy vivimos 80, o 90, o 100, cuando mucho. Imagínense entonces, ¿cómo es esto de real? Porque si no hubiésemos sido representados en él, si no hubiese habido esa transmisión, usted y yo no tendríamos por qué morir. Pero esto es una realidad, mis queridos hermanos. Así que aquel que es beneficiario, aquel que es receptor de la justificación, es absuelto precisamente de la responsabilidad del pecado original, de la culpa del pecado original en Adán, mis queridos hermanos. El morir, el que usted y yo hoy muramos, muestra que usted y yo sí asumimos y nos hicimos responsables de la desobediencia de Adán. Pero no solamente muertos. No solamente la muerte física. ¿Fue Adán sacado de la comunión con Dios? Sí. ¿Cómo quedamos todos los hombres? ¿Sabe cómo dice la Escritura? Destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Así que con esto lo que podemos saber es que todo hombre viene a este mundo bajo ira y maldición de Dios al ser responsable del pecado delante de Dios. Todo hombre viene a este mundo muerto espiritualmente. Por tanto, la primera acusación, porque acuérdense que somos justificados ¿de qué? De toda acusación.
Que nos quiere, ¿qué? Condenar delante de Dios. Así que la primera acusación que tenemos delante del tribunal divino, la primera acusación que usted y yo tenemos delante de Dios es que desde el vientre, todos venimos con el gen del pecado de Adán. Por eso David dice, en pecado fui concebido. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que esa acusación impide que alguien pueda ser salvo delante de Dios y pueda entrar al cielo. Esa simple acusación deja a los hombres destituidos de la gloria de Dios, porque eso manifiesta que usted es un pecador constituido en Adán. Ahí está. Entonces imagínese que usted debe ser salvo y debe ser justificado aún de ¿qué? De eso, hermano. Aún de eso. Sin eso usted no puede entrar al cielo. Esta primera acusación aparta a los hombres de Dios. Esto es tan real que por eso es que cuando un niño nace y empieza a crecer, dígame cuál de sus hijos anhela, gusta, se deleita, ama estar con Dios. Dígamelo. ¿Ve que tiene que ser limpiado entonces, librado de qué? De esa acusación. Desde chiquito, desde su vientre, usted no ama a Dios. Usted es un pecador en Adán. Entonces, hermanos, es de esta primera acusación. Y Dios, que justifica al impío, como nos dice aquí Romanos 8:33. ¿Qué pasa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que cuando Dios justifica al impío, lo absuelve de la ofensa y la responsabilidad legal del pecado original. De esa que cargó en Adán. De esa que lo aparta de Dios. Y todo esto es hecho mediante el regalo de la justicia perfecta de Cristo, que por fe es imputada al pecador. Entonces, ¿qué pasa con esta figura? ¿Qué pasa con esta absolución que hace nuestro bendito Cristo cuando nos imputa su justicia a aquel que cree? Un justificado pasa entonces de ser condenado legalmente por el pecado original a una justificación y absolución legal. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos capítulo 5? Que recuerde que ya estuvimos viendo esos pasajes. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18 nos dice lo siguiente. Oiga bien, ¿qué es lo que pasa con un justificado? ¿Qué es lo que pasa con uno que recibe esta justificación? ¿De qué es justificado? De la acusación penal y la responsabilidad de cargar con el pecado precisamente de Adán. Y Romanos 5:18 nos dice lo siguiente, y esto es lo que Dios obra. Así que, como por la transgresión de uno, ¿qué vino? La condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está. ¿Qué pasa entonces con aquel que es absuelto de esa responsabilidad legal y penal delante de Dios? Bueno, pasa a ser un justificado legalmente delante de Dios. Ahora tiene una justificación para vida, ya no para condenación, sino para vida. Ahora, vino a todos los hombres. ¿A cuáles? A todos los que creen en Cristo, como el único Dios y como la única justicia perfecta. Hermanos, la misma figura de imputación que nos fue puesta a nosotros por medio de Adán, que nos trajo condenación, es la misma que salva a los pecadores por medio de Jesucristo para vida. Entonces quiere decir esto, que el cargo que se puso sobre su vida y sobre mi vida, la acusación que estaba sobre su vida y sobre mi vida del pecado original en Adán, es anulado en el tribunal de Dios por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Sin eso una persona no puede ser salva. Sin eso una persona es apartada del Señor. Uno que cree verdaderamente en Cristo,
quedará completamente liberado de la acusación de la desobediencia en Adán que pasó a todos los hombres. Que pasó a todos los hombres. Sin embargo, mis amados hermanos, sí es necesario que les pueda hacer una aclaración. Que les pueda hacer una aclaración respecto a esto que yo les estoy hablando. Miren. Cuando hablamos de los efectos legales de la desobediencia de Adán, es decir, los efectos legales de la desobediencia de Adán es que ¿qué? Que nos hacen ¿qué? Responsables, ¿cierto? Ese es el efecto legal de la caída de Adán. Nos hace responsables ¿de qué? De su desobediencia, ¿sí o no? Esos son los efectos legales. Estos efectos legales de ser responsables y culpables de ese pecado original, en la justificación son ¿qué? Anulados, son quitados. Eso es lo que pasa. Si eso no pasa, una persona nunca podrá ser salva, nunca podrá acercarse a Dios. Así que estos efectos de la culpa y de la responsabilidad son quitados legalmente por la justicia de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente confunde? Es lo que la gente confunde. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso, mi querido hermano. Que los efectos experimentales sí continúan en la persona. Es decir, delante de la justicia de Dios, para un justificado en Cristo, nunca se podrá levantar una acusación de que él ahora es un hijo de Adán. Es decir, si usted cree en Cristo, si usted viene a ser parte de la fe en Cristo Jesús, a usted como hijo de Dios, como creyente en Cristo, nunca nadie, ni siquiera el diablo, podrá acusarlo de que usted es un hijo de Adán, que merece condenación. Nunca se podrá levantar eso. ¿Por qué razón? Porque legalmente, en el tribunal de Dios, por medio de la justicia de Cristo, que es imputada al hombre, ya esa persona no pertenece a Adán, sino que pasa a ser representada ¿en quién? En Cristo. Así que legalmente eso le es quitado. Nunca podrá ser un hijo de Dios acusado de estar en Adán. Nunca. Ya eso se quita. Así que, ¿qué es lo que pasa? Un justificado delante de Dios es visto y se encuentra por la obra de la redención del Espíritu Santo, está ahora unido a Cristo, su segundo y su mejor Adán. Así que esta es la realidad del justificado. Legalmente nadie lo puede acusar, pero experimentalmente, es decir, las consecuencias de ese pecado sí quedan en nosotros, todavía están en nosotros. Eso todavía está experimentalmente en cada uno de nosotros. ¿O quién no siente culpa de pecar? ¿Ve? De eso no fuimos librados. Legalmente, delante de la justicia de Dios y el tribunal, nadie nos puede acusar. Pero experimentalmente, todavía sufrimos de las consecuencias de eso que Adán nos dejó. Pues lo importante aquí es que usted y yo nos demos cuenta de que a pesar lo que dice el apóstol Juan, si usted y yo de pronto pecamos y nuestra conciencia nos acusa, mayor es ¿quién? Dios. Mayor es Dios, ¿ve? ¿Por qué? Porque aunque yo pueda experimentar la culpa de haber pecado delante de mi Dios, una cosa sé, eso no me quita la justificación. Porque por fe sé una cosa, que legalmente he sido absuelto de esa culpa en Adán. ¿Me estoy haciendo entender? Listo. Hermanos, estos efectos internos, esto que produjo internamente la caída en Adán, no son quitados de nosotros. Claramente esto aún queda en nosotros, porque aún hay en nosotros un remanente de pecado. Y con ese remanente de pecado lucharemos todos los días hasta el final, hasta el día final. Pero la acusación de estar en Adán ya no es válida sobre uno que ha creído en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque la justificación, ¿qué es lo que hace?
le imputa una justicia. La obra de salvación lo une a Cristo Jesús y por lo tanto esa persona ya no está en Adán. Las consecuencias de estar en Adán son quitadas y entonces esta persona ahora pasa a ser de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que cree en Cristo es liberado de la acusación de estar en Adán. Y no solamente de la acusación de estar en Adán, sino que ¿qué implica estar en Adán? ¿Qué implica estar en Adán? Ser condenado eternamente, porque esa fue otra de las consecuencias que trajo la caída en Adán. No solamente muerte física, sino muerte ¿qué? Espiritual y muerte ¿qué? Eterna. Así que ser librado de la acusación de estar en Adán es librado y es ser absuelto ¿de qué? De la condenación eterna, mis queridos hermanos. Ahora, tenemos que saber una cosa. ¿Hay consecuencias de estar en Adán? Sí. ¿Moriremos físicamente? Sí. ¿Moriremos físicamente? Sí. Tal vez la muerte física nos llegue aquí a todos, ¿cierto? Pero yo quiero decir una cosa. Los que creen en Cristo han nacido 2 veces y por lo tanto morirán una sola vez. Pero aquel que está en Adán nació una vez y morirá 2 veces, física y eternamente. Por tanto, hermanos, tenemos que decir una cosa. ¿De qué es entonces, de qué es justificado, de qué es absuelto aquel receptor de esa justicia en Cristo Jesús? Bueno, es absuelto de que la justicia de Cristo anula la acusación que estaba en el acta de los decretos en nuestra contra, diciendo que usted y yo éramos hijos de Adán, y entonces ahora podemos decir que somos vistos y estamos en el Señor Jesucristo. De esa acusación somos librados, de esa acusación. Así que si ve que no se trata solamente de decir somos justificados del pecado, es que su acusación no viene simplemente porque usted hizo unas cositas. La pregunta es ¿por qué las hice? El problema aquí no es que usted haya pecado, el problema es ¿por qué siempre ha pecado desde que nació? Esa es la pregunta. Y hasta que usted no entienda y no sea liberado de eso, amigo querido, para usted no hay ninguna esperanza. Esa simple acusación echa a todos los hombres al infierno. Solo esa acusación. ¿Ser hijos de quién? De Adán. Así que, hermanos, primero debemos ser justificados y absueltos de una acusación que hay en nosotros, ser hijos de Adán. Y Cristo, por su bendita obra y en su justicia, todo aquel que cree en Él, ahora es puesto en Él, es sacado de esta familia y puesto en Cristo y es visto en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no recae ninguna acusación sobre Él de estar en ¿quién? En Adán. En segunda medida, mis queridos hermanos, en segunda medida, un creyente es justificado también de la impureza y de la corrupción de su naturaleza. La corrupción y la impureza de la naturaleza del hombre hace que usted y yo no podamos tener una justicia propia. El hecho de estar corrompidos, el hecho de ser impuros muestra una cosa, que usted y yo no tenemos ninguna justicia delante de Dios. Y de eso, hermanos, también tenemos que ser absueltos y justificados. Porque cuando caímos en Adán, toda la raza humana sufrió unas consecuencias como la culpa y la corrupción. Es decir, hermanos, ya nos dimos cuenta que usted y yo, en el pecado de Adán, fuimos responsables delante de la justicia de Dios como transgresores. Pero a la misma vez, la caída de Adán dañó la imagen con la que fuimos hechos. La imagen de Dios en usted y en mí, ¿cómo quedó? Corrompida, dañada, destrozada. Eso corrompió la naturaleza. Y esta segunda parte, hermanos, ya no es algo simplemente legal. Lo primero que acabamos de ver es legal. Ya esta segunda parte es algo interno. Ya es algo interno. ¿Por qué, hermano? Porque eso ¿qué corrompió? ¿Qué corrompió? El corazón. Y el corazón es el asiento de todas las facultades del alma. Y todas estas cosas quedaron corrompidas en usted y en mí.
Así que el pecado no solamente nos deja como culpables delante de Dios, el pecado corrompió todo lo que está dentro de nosotros. Mire, piensen lo siguiente. Adán un día caminaba con Dios, ¿sí o no? Al aire del día, sin miedo, hablaba con Dios. Al otro día se escondió de Dios. Así que tenemos que darnos cuenta, el pecado sí dañó algo adentro. El pecado sí dañó algo adentro. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo externamente nos vemos en el espejo, no se nota mucho lo que hay adentro. No es que se note mucho, aunque yo sí sé que en un espejo algunos se ven más dañados que otros. Eso sí es una realidad. Tenemos que ser conscientes, hermano. Hay unos que están más dañados que otros exteriormente. Pero yo le pregunto, la cuestión aquí es la siguiente. Si usted pudiera verse en un espejo y ver lo que hay adentro, ay, mi querido, usted se asustaría de tal manera de lo que le dejó la herencia del pecado de Adán en su alma. Usted podrá ser bonito, feo por fuera. Lo único que yo sé es una cosa, cuando usted se mira al espejo, usted no sale corriendo. Pero si el Señor le permitiera ver lo que hay adentro de usted, usted nunca se imaginaría que ese es usted. Nunca se imaginaría, pero esa es la realidad. Por eso es que tenemos el espejo del alma. Aquí está. Y yo le digo una cosa. El que diga que se ve bonito a la luz de esto, es porque no ha conocido al Señor. Así que, hermanos, el alma se desfiguró de su imagen original y quedó corrupta y contaminada cuando Adán cayó. Lo que un día fue blanco y limpio, al otro día fue sumergido en lodo que lo ensució en todo lugar, que penetró todas las fibras, manchando cada rincón. Y eso fue lo que hizo el pecado en nosotros. Esta corrupción natural de la que estamos hablando es la que hace que una persona esté muerta en pecados. Esta corrupción que nos dejó Adán fue lo que nos dejó totalmente corrompidos, que hace que usted y yo estemos completa y totalmente depravados. No porque usted y yo podamos hacer todo lo malo que podamos ser, sino, hermanos, porque todas nuestras facultades, toda nuestra voluntad quedó corrompida delante de Dios. Esa es la razón, hermano, esa corrupción natural de la cual debe ser librada una persona. Esa es la razón por la cual, aunque usted no le haya enseñado a su hijo la maldad, dígame qué padre, desde que su hijo nace, empieza a enseñarle mentiras. Levánteme la mano aquí, el más malo de todos los papás. Desde que su hijo lo cargaba en sus brazos recién nacido, le dijo, bueno, hijo, hay que aprender a decir mentiras? ¿Quién le dijo eso a su hijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién a su hijo le enseñó la maldad cuando nació? ¿Quién empezó a hacerlo? Nadie, ¿cierto? Pero el problema es que él, sin necesidad de que usted le enseñara, él sin necesidad de ir a la escuela, hace toda clase de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrompida. Porque viene desde allá corrompido. Así que ninguna criatura viene a este mundo como una hoja en blanco. Ay, es que son hojitas en blanco. No, es que es una hojita en blanco que se manchó cuando nació, se manchó cuando creció. No, mis queridos hermanos, ese cuento de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso es una gran mentira. Pero muchos se la han creído. Porque si fuera así, hermano, si fuera así, entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos la sociedad? Todo sería diferente. Es lo que dice eso. Esa frase está diciendo una cosa. Si cambiamos la sociedad, todo va a ser diferente. Y yo le voy a demostrar que eso no es así. Porque aquí hay niños nacidos en casa cristiana. Aquí los hay que no han tenido que ver muchas ni aprender muchas cosas. Y aún así sus papás tienen que luchar contra toda su maldad. Así que no es la sociedad. El bebé nace manchado. El bebé nace corrompido. Y en su crecimiento no es que lo corrompan, sino que él viene ya corrompido. Y segundo,
inclinado al mal. Y tercero, se encuentra con una sociedad que ya ha madurado y ha crecido en maldad. Por lo tanto, mi querido hermano, su maldad va creciendo juntamente con él hasta que se convierte quién sabe en qué. De eso, mis hermanos, es que usted y yo necesitamos ser librados. Porque el acusador dice, este es un corrompido delante de Dios. ¿Y sabe qué hace su corrupción natural y mi corrupción natural delante de Dios? Nos condena y no nos permite entrar al cielo. Porque su corrupción natural y mi corrupción natural aborrece a Dios. Por eso no podemos entrar al cielo. Y de esa acusación de corrupción natural y de contaminación, usted y yo necesitamos ser ¿qué? Absueltos, hermanos queridos. Aún así los elegidos de Dios vienen con esta naturaleza contaminada. Por eso, mis queridos amados, cuidemos a nuestros hijos de ser influenciados del mal mientras estén todavía a nuestro cuidado. Es nuestro cuidado, hermanos. Ahora, ¿por qué debemos ser justificados de esa corrupción natural, hermanos? ¿Por qué es que debemos ser librados, absueltos de esa corrupción natural? Por una sencilla razón, pero que a la misma vez es la profunda razón de que estamos delante de Dios. Y Dios es completamente ¿qué? Santo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Él exige, sed santos. Ahí está. Por esa sencilla razón, usted y yo necesitamos ser absueltos de la acusación de ser corrompidos naturalmente. Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Así es de sencillo, mis queridos hermanos. Así que en el cielo no podrá entrar nadie que no sea santo. Porque Dios, el dueño del cielo, es santo. Mire, yo quiero que sepa una cosa. Al cielo no van a entrar los mejores que. Porque hoy la gente piensa que va para el cielo porque es mejor que quién. Que otro malvado. Es un poquitico mejor que otro más malo que él. No es que yo sea mejor, es que tal vez este es más malo que yo. Así es que deberíamos razonar. No es que yo sea mejor, es que este es más malo tal vez. Hermano, usted no entra al cielo porque usted era mejor que su hermano. No, señor. Al cielo no puede entrar nada inmundo. Y la corrupción natural de los hombres les impide entrar al cielo. Y de eso usted y yo tenemos que ser absueltos para poder tener la esperanza de una morada gloriosa. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6 nos dice lo siguiente. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que si usted no está justificado, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Herido, hinchado, podrido, porque no está ni curado, ni vendado, ni suavizado. ¿Qué necesita? Ser vendado, cuidado y suavizado. ¿Y eso solo lo logra quién? La justificación que hay en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no nos queda más que decir ante esta acusación de que usted y yo estamos corrompidos en Cristo, sin Cristo, que usted y yo venimos corrompidos naturalmente. ¿Sabe qué nos queda decir ante esta acusación? Dios es el que justifica al impío. No tenemos más nada que decir, hermanos. Dios es el que justifica. Así que si Dios es el que justifica al impío, aquel que está corrompido naturalmente, entonces esto nos libra y nos absuelve de la acusación que se levanta en nuestra contra y busca cerrar las puertas del cielo. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo no tengamos una justicia propia por nuestra corrupción, Cristo la ganó y la logró por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo, justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo para que por su obediencia activa a su perfecta ley, usted y yo tuviésemos una perfecta justicia de la cual abrazarnos y fiarnos y podernos presentar delante de Dios. Es lo único que nos absuelve, mis amados hermanos. En el momento que una persona por la fe
se aferra a Cristo, el fruto de la justicia de Cristo es puesto sobre él, es puesto sobre su cuenta, y por lo tanto el Padre y juez allí lo ve, no sobre su propia faz, no sobre una faz corrompida, no sobre una cara corrompida, no sobre una naturaleza corrompida, sino sobre la de Cristo. Y entonces Dios ve a ese impío como si fuera él el que obró toda esa justicia. Eso es lo que hace el bendito Salvador. Mire, usted y yo como desobedientes en Adán, usted y yo como corrompidos en Adán, no tenemos acceso al cielo. Pero al encontrarnos con Cristo y al encontrarnos en Cristo, quien cumplió toda la ley, somos vistos como obedientes por la imputación de su justicia. Así que, hermanos, es de eso que también tenemos que ser absueltos y justificados, porque con una corrupción, con una naturaleza caída y corrompida, usted y yo no podemos entrar al cielo. Hermanos, el hecho de que usted y yo fuéramos impuros, el hecho de que usted y yo fuéramos corruptos, hizo que Cristo fuera a la cruz del Calvario. El hecho de que usted y yo estuviéramos en esa condición hizo que Cristo tuviese que sufrir toda la ira del Dios justo. Y allí, entonces, en ese castigo que Cristo recibió, lo recibió para que usted y yo fuésemos absueltos del castigo que merecía nuestra impureza y corrupción. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Ahora, usted y yo antes en Adán éramos conocidos como ¿qué? Impíos, corruptos, inmorales, ¿cierto? Así éramos conocidos en Adán. Pero cuando alguien pone su fe en Cristo y la obra de Cristo lo redime y lo justifica, usted y yo podemos saber una cosa. ¿Sabe por qué es que los hijos de Dios son llamados de una manera en las Escrituras? ¿Cómo son llamados los hijos de Dios en las Escrituras? ¿Impíos? Son llamados ¿qué? Santos. Así dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hermanos, referencias a santos como hijos de Dios tenemos muchas en las Escrituras. Aquel que antes era un impío, impuro, corrupto, ahora pasa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que tuvo que pagar por nuestra impureza y corrupción, ahora es conocido como ¿quién? Como un santo. De eso usted y yo teníamos que ser librados. Así que la segunda acusación que tenemos sobre nosotros es corruptos e impuros, ¿sí o no? Pero en Cristo, esta segunda acusación que es presentada en nuestra contra y que nos condenaba delante de Dios, también queda anulada. Somos absueltos de ella, porque en Cristo usted y yo ya somos llamados santos, hijos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 18 dice lo siguiente. Hebreos 10, 14 al 18 nos dice lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oh, mis amados hermanos, una vez que una persona es justificada, son justificados para siempre delante de Dios de todos sus pecados. Eso es lo que el Señor hace. Una vez más, les repito, es fácil simplemente hablar y decir: ¿es que fuimos justificados del pecado? ¿Ve que no? Nos quedamos cortos, mis queridos hermanos. Por eso es que es bueno que usted y yo sepamos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que es bueno que usted y yo nos acerquemos a Él como ese precioso y bendito Salvador. Así que si una vez justificados, somos justificados para siempre de todos los pecados, podemos pasar a la tercera parte, a la tercera acusación que usted y yo tenemos. Ya vimos que
Somos acusados ¿de qué? El pecado original. Somos acusados de nuestra corrupción y nuestra impureza interna. Pero si usted y yo somos justificados para siempre de todos los pecados, tenemos que saber una cosa, que usted y yo somos acusados también de pecados actuales, de pecados actuales. Y esto quiere decir que un creyente en Cristo es absuelto y es justificado de los pecados actuales que vienen del remanente de pecado. De esto también tenemos que ser absueltos, mis queridos hermanos. Todo aquel que cree en Cristo no le es quitado el pecado del todo. No le es quitado el pecado del todo. Somos absueltos, como ya hemos visto, tanto de la culpa como de la corrupción que trae el pecado. Pero nunca hemos dicho que somos librados totalmente del pecado y de sus efectos internos. De eso no podemos decir. Así que los pecados actuales, hermano, cuando usted y yo hablamos de pecados actuales, estamos hablando, hermanos, que son el resultado de un efecto interno que nos dejó la caída en Adán. Es decir, hermano, que en Adán, haber caído en Adán, nos dejó a usted y a mí un remanente de pecado. Esa es la realidad. Una cosa sabemos, que aunque usted y yo estemos en Cristo, habitamos en un cuerpo ¿de qué? De muerte, dice la Escritura. Lo que hace que usted y yo tengamos malos pensamientos, lo que hace que usted y yo tengamos malas motivaciones, lo que hace que usted y yo tengamos malas conversaciones, malas actitudes. ¿Por qué razón? Porque esos efectos no fueron quitados, hermanos. Fuimos librados legalmente, ¿recuerdan? Legalmente. Pero, ¿qué pasa? El efecto interno, esa realidad de adentro, eso que pasa desde aquí hacia adentro, de eso todavía no fuimos librados totalmente. Así que un creyente, uno que ha creído en Cristo, tiene en la justificación una libertad completa ¿de qué? ¿Una libertad completa de qué? De la condenación del pecado. Y también tiene una libertad completa del perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que hace Cristo en esa obra de justificación, en esa obra de redención. Saca al hombre, lo liberta de la condenación total del pecado y también le perdona todos sus pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Y mire, yo sé que hablar de esto puede parecer extraño. O sea, hablar de ese perdón de pecados, hablar que aunque estemos en Cristo todavía hay un remanente que hace que pase una cosa, que pase la otra, que salgan de nosotros todavía cosas malas. Yo sé que es extraño hablar de esto y a veces alguien podría cuidarse de hablar de esto, pero es la verdad de las Escrituras. Y la cuestión con esto que yo le estoy diciendo es que si yo le hablo a usted de esto, no diga, uy, el pastor, ¿por qué está diciendo esto, hermano? Lo que estamos hablando aquí, lo que yo le estoy diciendo de que hay un remanente de pecado es, juzguémonos a nosotros mismos. Cada uno júzguese a sí mismo. ¿Y a qué lo lleva a usted saber la verdad de que aún en usted y en mí hay un remanente de pecado? ¿A qué lo va a llevar esta verdad? Porque el poder juzgar esta situación manifiesta realmente dónde es que usted y yo estamos. Porque esta verdad a muchos les da la libertad para pecar. Porque como no he sido libertado del pecado del todo, pues entonces tenemos, ¿qué? ¿Libertad de qué? De volver a caer. Una persona que piense de esa manera, yo lo llamo impío. Eso es lo que yo considero de una persona injusto, corrupto, que no ha conocido al Señor. Pero aquel que lucha con esta realidad, yo sé que en mí, a pesar de estar en Cristo, hay un remanente de pecado. Yo lo único que quiero es que esta realidad que yo conozco me lleve a mí a luchar todos los días de mi vida y darle gracias al Señor por Cristo, que me da el poder para no pecar, para luchar contra Él. Y entonces a esa persona yo le digo, usted es un justificado bendito de Dios. Pero si no ese es el pensamiento, entonces es un impío. Así que estas verdades uno las puede decir tranquilamente en la iglesia. No tengo miedo de decirlas, porque estas verdades son para los hijos de Dios.
Mire, la justificación en Cristo, o cuando hablamos de esa absolución, esto no es como el bautismo católico romano. Porque el bautismo católico romano es que dice que cuando un muchacho de esos es llevado allí y se le echa el agüita, ¿qué pasa con esa persona? Se le perdonan, ¿qué? Los pecados. El pecado original se le perdona ahí. Y yo le pregunto, ¿y de ahí en adelante qué? De ahí en adelante qué, mi querido amigo. ¿Qué va a hacer? Si se le perdonaron los pasados, dígame, de ahí para adelante qué. Si el mismo día ese muchachito va a pecar y eso lo vuelve a condenar. ¿Qué va a pasar con esa pobre alma? Hermano, la obra de Cristo es una obra completa. Usted y yo tenemos pecados actuales, de lo cual somos acusados. Y de esa acusación de pecados actuales debemos ser absueltos. Por eso la obra de Cristo, la justificación que hay en Cristo, hace que a usted y a mí se nos perdonen y seamos librados de la condenación de pecados pasados, presentes y futuros. De eso nos absuelve el Señor. Personas se preguntan, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente peca? ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente peca? Bueno, la respuesta es que un creyente que peca no pierde su justificación. No la pierde. No la pierde. Pierde su comunión con Dios. Eso es diferente. Pierde su comunión con Dios. Por eso David dijo, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No está diciendo, devuélvame la salvación que me perdió. El gozo que tiene el ser ese, el recordar ser salvo. ¿Por qué? Porque perdió su comunión ¿con quién? Con Dios. Ahí está. ¿Qué pasa cuando un creyente peca? No pierde su justificación, pierde su comunión con Dios. Así que si alguien ha sido justificado en Cristo, todos los pecados cotidianos no lo pueden condenar, no lo pueden llevar al infierno. Pero si no los confiesa, si no se arrepiente de ellos, le van a traer la disciplina de Dios. Y se la van a traer fuerte. Así que aquí usted y yo tenemos que ver la distinción entre el perdón legal y el perdón paternal. Y es de eso que el Señor nos está librando. Es de eso es que usted y yo somos absueltos allí en el tribunal divino. De los pecados actuales. De esos pecados pasados, presentes y futuros. Y tenemos que hacer la distinción tanto legal como paternal. Cuando estamos hablando de la absolución que hace la justificación de Dios en Cristo Jesús, estamos recibiendo ¿qué? La justificación y el perdón legal. Es decir, que Dios borra todas ¿qué? Olvida todo ¿qué? Todas nuestras rebeliones. Legalmente, Cristo hace que usted y yo seamos perdonados ¿de qué? De todos los pecados. Porque acuérdese de una cosa, no olvide el principio. No olvide el principio. ¿De qué es absuelto el que es justificado? De todo o todas las acusaciones que puedan ser presentadas en su contra y lo quieran condenar. ¿Sí me está haciendo entender? Así que Cristo cuando justifica perdona legalmente al hombre ¿de qué? De todos sus pecados. Así que allí Dios nos perdona como juez. Ese perdón de Dios como juez es solamente una vez y para siempre. Como juez. Entonces imagina tener que levantar todos los días y ir delante de Dios como juez. Hermano querido, estábamos perdidos. Cristo nos pone delante de Dios como juez y a través de su sacrificio en la cruz, Él hace que el perdón delante del juez del tribunal divino sea una sola vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, esa es la distinción que tenemos entre el perdón de pecado legal y el perdón de pecado paternal. ¿Por qué razón les digo esto, mi querido hermano? Bueno, porque sabemos una cosa. Que si tenemos pecados actuales es ¿por qué? Porque todavía cargamos ¿con qué? Con un remanente de pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya como hijos de Dios fuimos perdonados, pero por ese remanente de pecado todavía pecamos y esto lo que hace es que ya entra en nuestra relación con Dios. ¿Ve?
el que creyente en Cristo no se le quita la justificación. ¿Qué pierde? La comunión con Dios. Así que por eso es que el creyente va a pedir el perdón de sus pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no perder la justificación? Para restablecer la comunión con su Dios, que ahora es su Padre. ¿Entienden? Perdón legal, una sola vez y para siempre. Perdón paternal, hermano, hasta que nos muramos. Para no perder esa comunión con el Señor, como nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, cuando hablamos de la justificación en Cristo Jesús, ¿de qué fuimos justificados? ¿De qué somos absueltos? Bueno, hermano, de todos los pecados que nos acusaban delante de Dios para nuestra condenación. De todos, de todos. Por eso, en usted solamente hay una cosa, no pecado, justicia, porque fue lo que Cristo le dio. Hermano, es como escribió un hermano respecto a Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. El hermano habla lo siguiente, y él interpreta de cierta manera este pasaje diciendo lo siguiente: el que ya está lavado, ¿sí recuerdan? El que ya está lavado no necesita ser lavado otra vez. ¿Sí recuerdan que el Señor está hablando allí con sus discípulos? Y él dice, el que ya está lavado, es decir, el que ya está justificado, es como el que solo necesita que se le laven los ¿qué? Los pies, dice el Señor. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque sus pies ¿qué? Se le ensucian cada vez que está caminando en medio de ¿qué? De este mundo. ¿Qué necesita que se le lave? ¿Todo el cuerpo? No, ya está lavado. ¿Qué necesita? Que se le laven los pies, que son los que se le ensucian. Y estos son los pecados que usted y yo cometemos todos los días. De eso necesitamos ser perdonados, pero paternalmente delante de Dios, no como juez, porque ya todos esos están lavados. ¿Amén? Amén. Así que, hermanos, aquí, cuando nosotros, la acusación es que tenemos pecados pasados, presentes y futuros. Así que nadie puede acusar a un hijo de Dios de estos pecados, porque Dios en Cristo Jesús lo justificó y delante del trono de Dios fue perdonado una sola vez. ¿Y qué? Y para siempre. ¿De qué? De todos sus pecados que lo acusaban delante del Señor. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Qué nos dice la Escritura? En primera carta a los Corintios 6, 9 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el apóstol: y esto erais algunos, mas ya que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice? Ustedes ya fueron lavados de esto. A ustedes no se les puede acusar de ninguno de estos males. Aunque usted y yo le digo una cosa: ¿no se dicen mentiras? ¿Qué hace eso? Quita nuestra comunión con Dios. ¿Necesitamos ser perdonados por quién? ¿Por el juez? No, por el Padre, porque hemos perdido la comunión con Él. Pero lavados, ya fuimos. Nadie nos puede acusar de esto que éramos. Eso éramos antes. Así que un justificado es perdonado de todos los pecados que comete mientras está convertido o estando convertido. Ahora, yo todo esto lo digo con conciencia. Y si lo digo con conciencia, lo digo con dolor de que usted y yo todavía, el día de hoy, somos responsables de pecados fuertes y vergonzosos. O dígame si su pecado, no es que mi pecado no es vergonzoso, todo pecado es horrible. Usted y yo todavía somos conscientes y con dolor tenemos que decir, somos responsables de reincidencia delante del Señor. No lo haga, hermano, por favor, por aquí. Y vuelve y lo ve. Y vaya bien lejos otra vez por el camino.
Es como el videíto de la oveja que está en una zanja y la sacan y sale otra vez y el primer brinco, ¡prá! Otra vez queda incrustada. Reincidencia, hermano, toca volver otra vez y sacarla. Somos culpables, hermano, de desobediencias, de rebeldías. Eso es una realidad, pero no por eso sacamos pecho. Nada de esto nos lleva a sacar pecho. Lo que tenemos es la garantía de que al ser justificados, somos librados, somos absueltos de todos estos pecados, los de hoy, los de mañana y los de pasado mañana, porque todos ellos fueron clavados en la cruz del Calvario. Todos, todos. Bendito sea el Salvador, hermanos, por una salvación tan inimaginable y que por su sangre seguimos siendo lavados. Bendito sea el Señor. Santiago 3:2 dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Está dando por sentado algo? Porque todos ofendemos muchas veces. Ahora, esto no lo digo para dar libertad de pecar, no, hermanos, sino para que usted y yo podamos ver la inmensa y grande misericordia de Dios, porque Él sigue siendo fiel a su pacto, aunque usted y yo seamos infieles. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso, y saber estas cosas hace que el creyente no se goce en su maldad, no, sino que lo aborrezca. Y por medio de la obra del Espíritu Santo mortifiquemos el pecado y ya no se enseñoree más de nosotros, porque de eso fue que el Señor nos libró. Así que, hermanos, aunque usted y yo podemos ofender muchas veces, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice lo siguiente: si confesamos, es decir, no solamente hablar, confesar, sino apartarse de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hermano, yo le pregunto una cosa. ¿Este pasaje está escrito en qué? ¿Este pasaje está escrito en qué? ¿En pasado? ¿Este pasaje está escrito en qué? ¿En futuro? No, este pasaje está escrito en un continuo presente desde hace 2000 años. Así que desde hace 2000 años los creyentes siguen leyendo este pasaje y siguen sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ven? Si usted lo lee hoy, sepa una cosa: tiene perdón. Si lo lee mañana que pecó, sepa una cosa: tiene perdón. Si lo lee dentro de 15 días que pecó, sepa una cosa: le va a seguir diciendo lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no cambiará ni una jota ni una tilde. No lo cambiará. Para los hijos de Dios habrá un perdón continuo de parte del Padre Celestial, porque como juez lo perdonó una vez y para siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque usted y yo tengamos esta bendita esperanza, este bendito consuelo de ser perdonados por nuestro Dios, también quiero decirle una cosa. Juan continúa diciendo en su segundo capítulo, en el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo. Lo que le acabo de leer, lo escribe para una cosa: para que no pequéis. ¿Ven? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, Cristo como abogado no solamente fue para un día. Él sigue hoy y estará allí junto al Padre hasta el día y hora señaladas para venir por su iglesia, para que usted y yo ya no tengamos más ese problema con el mal del pecado y seamos librados totalmente de él. Pero mientras eso pasa, si llegamos a pecar, ¿a quién tenemos? A Cristo para ser perdonados. Cristo, dice la Escritura, en Hebreos dice que Cristo es sacerdote para siempre, no para unos días. Es sacerdote para siempre, porque de Él requerimos constantemente su intercesión delante de Dios. Así que, hermanos, hemos visto tres cosas. ¿De qué son justificados los receptores de la justificación? De la acusación, de toda acusación que se pueda presentar en su contra y que lo condene delante de Dios. ¿Cuál es esa acusación? Estar en Adán,
¿cierto? Del pecado original, librados, anulada. Bendito sea el Señor, ahora estamos en Cristo. ¿Cuál es la segunda acusación? La corrupción, la impureza natural de nuestros corazones para presentar delante de un Dios santo. Ahora estamos en Cristo, quien transforma y nos lleva a ser llamados, ¿qué? Santos, hijos de Dios. Pero la tercera acusación que tenemos es ¿qué? Nuestros pecados actuales, de los cuales Cristo en justificación, delante del juez justo de toda la tierra, nos perdona una vez y para siempre. Y nos sigue perdonando delante del Padre para no perder la comunión con Él. No la justificación, sino la comunión con Él. Por último, mis hermanos, ya con esto sí que muy corto, termino. Si somos justificados y absueltos de los pecados pasados, presentes y futuros, también tenemos que decir que somos justificados de todo tipo de pecado. Y esa es otra cosa que sí tenemos que saber. No le voy a dar una clase de eso. Esto es muy corto. Somos justificados de todo tipo de pecado. Y esto es importante saberlo, porque usted y yo seguimos hablando de pecado de manera muy general. Pecado es pecado. Y sabemos una cosa, todo pecado es mortal y separa de Dios. Sin embargo, Dios es un juez ¿qué? Justo. Y delante de la justicia de Dios hay categoría de pecados. Y debería ser así, porque piense lo siguiente. Si usted y yo somos justificados de los pecados de acción, piense, usted es justificado de los pecados de acción, pero no de los pecados de pensamiento. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de usted, mi amado? Dígame la verdad. ¿Quedaría en dónde? En el mismo infierno, hermano. No ha sido sacado a ningún lado. Es de eso que les estoy hablando, que Dios nos justifica de todo tipo de pecado. Uy, hermano, la salvación del Señor es muy maravillosa. Usted y yo tenemos pecado de yerro e ignorancia, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Tenemos pecado de yerro e ignorancia, pero también está el pecado voluntario y de obstinación. ¿Ven? Hermano, y de cada una de estas cosas, tanto el de ignorancia como el que usted hace voluntariamente, tenía que ser justificado, tenía que ser absuelto. Porque qué tal que el Señor diga, bueno, lo libro del que no conocía. Pues al final no lo conocía, pero que lo acuse del que usted sí hizo voluntariamente, ¿de qué le sirve? Dígame, hermano querido, ¿cómo queda usted otra vez delante de Dios? Pero el Señor nos absuelve de cada una de estas cosas en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos pecado contra Dios y pecado contra el prójimo, porque se supone que hay dos tablas, ¿sí o no? ¿Y qué tal que usted y yo seamos librados del pecado contra Dios, pero no del contra el prójimo? ¿Cómo quedamos? Ven, hermanos, Cristo, Dios es tan grande, por eso, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién le dio consejo a Dios para decirnos de qué tenía que salvarnos? Hermanos, si Dios no nos lo dice, usted y yo no sabríamos de qué tendríamos que ser salvos. Por eso es que es importante que sepamos que no es solamente que usted y yo hablemos de que fuimos justificados de pecado, sino de todas las cosas que implican que usted y yo seamos pecadores. Y de todo esto, también fuimos absueltos. Todos, hermanos, tenemos pecados que ofenden a uno o pecados que ofenden a varios, pero en Cristo todo esto es justificado. Hermano, hablar del tipo de pecados sería, hermano, una lista casi interminable, porque cada categoría de ahí en adelante se desprende una cantidad de pecados. Y de todos ellos, usted y yo fuimos absueltos delante del Señor. Así que lo que sí podemos decir con certeza es que Dios en Cristo estaba reconciliando a los hombres, perdonando todo pecado y todo tipo de pecado, aún de los que usted y yo desconocemos. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ay, mis amados, qué palabras más maravillosas. Los creyentes en Cristo son justificados de todos los tipos o categorías de pecados que puedan haber.
de todos los tipos y categorías de pecados de los cuales puedan llegar a ser acusados delante del trono de Dios para ser condenados. De todos esos han sido absueltos. Un hombre puede ser acusado justamente de ser culpable delante de Dios. Sí. Todo hombre puede ser acusado justamente de ser culpable delante de Dios. Todo hombre puede ser acusado justamente de ser corrupto y contaminado delante de Dios. Toda persona es impura. Toda persona, todo hombre puede ser acusado justamente de tener en cuenta todos sus pecados desde que nació hasta que murió. Todo hombre ha cometido toda clase de pecados y justamente puede ser culpable y condenado delante de Dios. Pero en Cristo Jesús, de todas estas cosas puede ser justificado. Una persona es justamente culpable y condenada de todo lo que acabamos de hablar. Pero un creyente en Cristo Jesús es absuelto y justificado de todas estas cosas. Así que yo le pregunto, para terminar, ¿quiere presentarse así como usted mismo delante de Dios? ¿Quiere usted presentarse así, sin la justificación que lo deja culpable en Adán, impuro y corrupto, que lo deja con todos sus pecados actuales en su cuenta y que lo deja como culpable de todo tipo de pecados? ¿Quiere presentarse así delante de Dios? ¿Quiere presentarse en su misma cara? Entonces yo le digo una cosa, preséntese más bien en Cristo, que lo justifica de toda su maldad. Crea en Él y arrepiéntase de todo su mal. Porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Sepa una cosa, mi amado, una persona es acusada delante de Dios día y noche. El problema es, la cuestión es la siguiente. ¿En quién se encuentra usted? Para saber si esas acusaciones serán tomadas en cuenta o han sido anuladas. ¿En quién se encuentra? Porque es acusado, ¿qué? Día y noche. No hay un día en que usted esté haciendo el bien. No hay un día en que usted no sea acusado delante del Señor. La pregunta es, ¿en quién se quiere presentar? ¿En usted mismo? ¿Porque es muy bonito? ¿O en Cristo, que es el único acepto delante de Dios? Esta es la gracia de Dios presentada hoy ante ustedes por medio de Jesucristo. Acusados todos los días, día y noche. Pero yo le digo una cosa, si usted está en Cristo, nada de esto vale delante de Dios. Corra a Cristo y busque su salvación. Arrepiéntase de sus pecados y seguro que será salvo. Oremos al Señor.